de los hechos más importantes del día. Este es tu recap de hoy en Blue. Mucha atención porque a 13 aumentó el número de muertos por la tragedia en Bello, Antioquia. De acuerdo con las autoridades, son al menos 14 las personas desaparecidas y más de 1.200 las damnificadas. Carlos Ríos, director del DAGRAN, insistió en que habrá más evacuaciones ante el riesgo por nuevos deslizamientos. Y la otra noticia, ya vamos a ampliar lo que ocurre allí en Bello, en Antioquia, tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, que sancionó la reforma laboral en la Quinta de Bolívar, esto en el centro de Bogotá. La ley plantea, entre otros, que el recargo nocturno empiece a las 7 de la noche, el pago progresivo del 100% de los dominicales y festivos, y también que los aprendices del SENA tengan derecho a un pago a través de un contrato laboral. Pues a propósito de este tema, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la próxima semana comenzará el proceso de reglamentación de la reforma laboral. Eso hace parte del proceso de reglamentación que ahora vamos a acometer de manera inmediata. Así que allí vamos a definir los tiempos y la manera en la implementación que permita o que amerite una implementación progresiva o la que requiere, los asuntos que requieren una implementación inmediata. En otras noticias, la Fiscalía aclaró que la captura de 16 personas por su presunta participación en el secuestro de 57 militares el pasado fin de semana, esto en el Cauca, no fue legal. Allí los señalados fueron dejados en libertad, aunque van a permanecer vinculados a la investigación, y 3 menores de edad aprendidos quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En otras noticias, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre una posible acción violenta de las disidencias de las FARC contra la fuerza pública en la zona del Plateado, en el cañón del Micay. Al ver que han perdido demasiado territorio y que la principal amenaza que ellos tienen es la inversión social, han optado por amenazar a la población diciéndoles: les siembro su campo, su cultivo con minas, o lo desplazo aquí a esta región, o me le llevo a su hija o a su hijo al grupo criminal, o me salen aquí a atacar a la fuerza pública. El precandidato y senador Miguel Uribe Turbay permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe en Bogotá, 18 días del ataque en su contra. Su esposa, María Claudia Tarazona, escribe en redes sociales que el amor lo mantiene vivo, y así agradeció a los colombianos que mantienen las oraciones. Por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia. 8 de la noche, 7 minutos. La defensora del pueblo, Iris Marín, dijo que luego del atentado contra el senador Miguel Uribe, es claro que la democracia está en riesgo, y anunció medidas desde la Defensoría de cara a las elecciones de 2026. Por eso la Defensoría del Pueblo pues va a tener una alerta electoral como la que ya hizo en el año 2023 para el pasado proceso electoral, pero necesaria para este momento, que queremos invitarles a que cuando la difundamos, cuando la expidamos, pues la difundiremos, la compartiremos con ustedes, y esperamos que sea una herramienta de trabajo común para poder invitar a que haya cumplimiento de las recomendaciones en cada uno de los municipios, departamentos de nuestro país. Y ante esto, el procurador general Gregorio Eljas dijo que si no hay paz en el país, no habrá elecciones legítimas. También anunció la creación de una procuraduría delegada para estos temas electorales. Si no hay elecciones en paz, las elecciones no son legítimas. Y si la autoridad que se elija no es legítima, la democracia se acaba. Esa es una ecuación, un silogismo que se cae de su peso. El proceso electoral para escoger todo tipo de mandatario, o incluso para escoger candidatos cuando se hagan las consultas de los partidos. 8 de la noche, 8 minutos. El expresidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas a la idea del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es totalmente equivocado, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque son globos. Fíjese, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedó la consulta? ¿En qué quedó el decretazo? ¿Y en qué va a quedar esta papeleta? En nada.
Y en esa línea, el abogado constitucionalista Germán Calderón España radicó una tutela ante el Consejo de Estado para frenar esa iniciativa del gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente. Argumenta que la iniciativa de una papeleta se traduce en un embeleco jurídico porque reemplazaría los mecanismos legales que ya hoy están vigentes. 8:09 p.m. Ante la Corte Suprema de Justicia, un fiscal delegado acusó formalmente a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. El alto tribunal investiga presuntas irregularidades en la firma de 104 contratos de servicios profesionales en 2023, justo antes de que Urrutia saliera del cargo por decisión del presidente Gustavo Petro. Que proceda a materializar el descubrimiento probatorio, el cual debe ser lo más completo posible con arreglo a lo dispuesto por el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal de 2004, advirtiendo que de tratarse de un dictamen pericial lo podrá hacer hasta 5 días antes del inicio del juicio, al tenor de lo dispuesto por el artículo 415 del mismo código. Y en medio de una nueva jornada del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, reiteró que el exmandatario debe ser condenado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Esta declaración se dio justamente en el segundo día de alegatos de conclusión de ese proceso en contra del exmandatario. Adora de justicia es que la Fiscalía General de la Nación, representada por quien le habla, considera que ha cumplido con el deber de probar en los términos de la Ley 906 y que por ello debe... Ante el Consejo de Estado fue radicada una solicitud de nulidad que busca tumbar la designación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Esto alegando la ley de cuotas de género en la administración pública, que exige una participación mínima del 50% de mujeres en los cargos del máximo nivel decisorio del Estado. Y el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, firmó desde Cartagena y acompañado por los gobernadores de Bolívar, Valle, Antioquia, Putumayo y Santander, la ley que habilita a los alcaldes y a gobernadores del país a utilizar recursos excedentes del FOMPET, una ley que había sido objetada y rechazada por el presidente Gustavo Petro. En este momento solo demando. En este momento queda sancionada la ley del FOMPET. 8:11 p.m. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la captura de 11 miembros del Tren de Aragua señalados de traficar armas y comercializar estupefacientes en el centro de la capital. Armas que traían de Cúcuta y que no solamente las utilizaban ellos, sino que también las distribuían a otros grupos delincuenciales o las eran proveedores, digámoslo así, al parecer, de armas para otros grupos en Bogotá. Adicional a esto, hay indicios que apuntan a que este grupo estaría vinculado al hecho con una granada que ocurrió el 24 de febrero. Y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes, en especial los comerciantes de Calima del Darién, ante las amenazas de las disidencias por posibles extorsiones en esa zona. Y queremos dar este parte porque después de haber conocido este video que circula en las redes sociales, en donde unos presuntos disidentes de las FARC han estado amenazando a algunos comerciantes, queremos decirles que la fuerza pública ya está actuando. La fuerza pública nos va a dar la seguridad. En Noticias del Mundo fue capturado Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la banda Los Choneros y uno de los delincuentes más buscados en Ecuador. Fito se había escapado de la cárcel de Guayaquil en enero de 2024, desatando una ola de violencia que llevó al presidente de ese país, Daniel Noboa, a declarar el estado de conflicto interno armado en el vecino país. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Zohran Mamdani, quien se convirtió en el virtual ganador de las primarias demócratas en la alcaldía de Nueva York y pasó a ser favorito para ocupar ese cargo en las elecciones que serán en noviembre. Mamdani es el primer musulmán declarado socialista de estar cerca de dirigir una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. La justicia argentina recibió en las últimas 48 horas más de 700 predios de personas que quieren visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto luego del comienzo de su prisión domiciliaria el pasado 17 de junio. Así lo informó uno de los abogados de la exmandataria.
Y en deportes, Lionel Messi del Inter de Miami, el argentino, se convierte y se mantiene mejor como el jugador mejor pagado de la MLS allí en Estados Unidos, con 20,4 billones de dólares como salario en este 2025. El cantante paisa Maluma estuvo en el Centro Histórico de Cartagena y revolucionó todo esto en medio de la grabación del videoclip de su nueva canción Bronceador. Escenarios como el Teatro Adolfo Mejía y la zona insular de la ciudad hacen parte de las filmaciones del nuevo video musical. Recap Blue.